Los incendios de estos días han puesto de manifiesto que la agenda ideológica es capaz incluso de disfrutar del desastre y de los perjuicios de miles de personas, incluso la muerte de animales y de personas, en pro de vender, de tener razón con el discurso del cambio climático y disfrutar de estar demostrando de alguna manera, según ellos, que así el cambio climático existe. Pero más allá de los acontecimientos, la lectura podría ser, si alguien disfruta de esta manera, no estaremos ante un psicópata o sociópata. Y sobre todo, si alguien estuviera capaz realmente para justificar una ideología, matar, como se hizo en la guerra civil, la gente se mataba por un bando, por un partido político. Hoy lo hacen por el feminismo, por el cambio climático, por el tema de la carne. He leído recientemente que unos profesores de Estados Unidos piden provocar una plaga para que mueran muchísimas vacas y así justificar la necesidad de comer carne impresa en impresoras 3D, carne sintética. ¿Hasta dónde estamos viendo? Y sobre todo, más allá de lo que algunos apuntan con los pirómanos de terrorismo medioambiental, ¿no estaremos ante más bien una gran epidemia, una gran ola más preocupante de terrorismo ideológico? Quédate conmigo, acompáñame en este video porque vamos a ver todas las mentiras y la desinformación que ha provenido de los medios de comunicación y de las organizaciones gubernamentales con el último drama que está viviendo España con los incendios. Venga, vamos con el vídeo. Lo que estamos viendo son imágenes realmente terroríficas. Parece inteligencia artificial, parece la guerra de Ucrania, parece que ha caído ahí un misil Oresnik y sin embargo esto es España o ex-España, es decir, lo que queda de España. Es terrible el drama que estamos viviendo y con este drama ha salido un meme que aclara muy bien hacia dónde vamos con la lectura informativa que se está dando de estos temas, ¿no? Una persona con un semblante muy a lo Pedro Sánchez, que representa el gobierno, representa organizaciones gubernamentales, diciendo, hay cambio climático. Y el pastor, en fin, la persona que vive en el campo tan tranquila, dice, pero si no hay cambio climático. Y entonces, fíjate quién es el pirómano que usa precisamente el fuego para decirle, demostrarle que sí que hay cambio climático. Estamos ante este tipo de operaciones, ya sea a nivel de desinformación o ya sea a nivel de operativo, es decir, de que alguien está especulando, está montando incendios para hacer creer a la población que el calor mata, porque hemos tenido reales datos fehacientes, demostraciones este verano de querer manipular el discurso, desinformar a la sociedad, incluso manipulando las estadísticas con declaraciones como esta de la ministra de Sanidad. Bueno, sí, desde el Ministerio de Sanidad llevamos haciendo campaña sobre las olas de calor y sobre la importancia que tiene el protegernos, el hidratarnos, el proteger a los más vulnerables desde el principio. Bueno, pues que consideramos que es uno de los factores de riesgo que más impactan en esta época, pues en el aumento de la mortalidad y en el aumento de los golpes de calor y de la agudización de algunas de las patologías. Con lo cual, bueno, pues seguimos insistiendo, ¿no?, en esos mapas que hemos elaborado desde el Ministerio de Sanidad para que cada uno pueda ver cuál es el riesgo que tiene en función de la climatología que tiene en su territorio, ¿no? El Ministerio de Sanidad desinformaba con una alteración adrede voluntaria de las estadísticas, diciendo este año 1.060 fallecidos en julio por altas temperaturas, un 57% más que el año pasado. El calor mata y supone un grave riesgo para la salud. No bajes la guardia, hidrátate, protégete y cuida a quienes más lo necesitan. Cuando, sin embargo, hemos visto en vídeos anteriores cómo se está realizando el recuento de las víctimas por olas de calor, básicamente asignando todo tipo de muerte que no es clasificable a un epígrafe previamente tipificado, meterlo directamente como muerto por ola de calor. Tan es así que incluso ha tenido que intervenir con esta desinformación la misma comunidad de X, corrigiendo a la ministra y diciendo debajo no existe un registro de fallecidos por calor. Se compara con años previos y el exceso de mortalidad se considera fallecidos por calor. La afirmación es rigurosamente falsa. Aquí explicación sobre cómo se calcula el dato. Le vamos a preguntar a Diana Gómez, es investigadora del Instituto de Salud Carlos III. Diana, hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo contabilizan ustedes las muertes por calor? Bueno, nosotros lo que tenemos es el sistema de vigilancia diaria de la mortalidad y esto lo que hace son estimaciones de los excesos de mortalidad y de la mortalidad atribuida a calor. Para ello, tenemos en cuenta lo que ha pasado en los 10 años anteriores y recibimos diariamente las defunciones de los registros civiles
Y con esto tenemos un modelo estadístico que calcula si en este momento ha habido un exceso o no respecto a lo que se espera con los años anteriores, y teniendo en cuenta los umbrales de temperatura de impacto en salud, que son diferentes para cada una de las zonas de España, calculamos aquellas que se pueden atribuir a las altas temperaturas. Y aunque parezca una pregunta muy sencilla, pero ¿cómo se sabe cuando una persona muere por una ola de calor? Y, Bueno, nosotros, y no por otra circunstancia. Nosotros en nuestro sistema tenemos muerte por todas las causas. No podemos saber si realmente es por un golpe de calor o por el calor. Ajá. Lo que sí sabemos es que el calor tiene un efecto sobre las enfermedades crónicas. Fíjate que esta investigadora lo deja muy claro. No saben cuántas muertes hay por calor. Simplemente hacen una estimación contabilizando los excesos y atribuyéndolos a muertes por calor. Ahí tenemos la primera manipulación. Tan es así que, fíjate aquí, Pirri dice 291 fallecidos por calor en 16 años y nos tenemos que creer que han fallecido 1060 en un mes repleto de lluvia. Fíjate cómo todo esto atiende a una alteración deliberada de los apuntes contables. Son ellos que deciden cuántos muertos de calor hay. No son creíbles esas estadísticas, son más falsas que los informes y las encuestas electorales de Tezanos. Y a esto contribuye también el terrorismo informativo. Fíjate, La Sexta, cómo manipula a calzón quitado. Un hombre, tras recibir varios disparos de un arma de fuego en Barcelona, muere por un golpe de calor. El hombre había quedado tirado en el suelo a pleno sol y no pudo soportar las altas temperaturas. Después de haber recibido varios disparos, la muerte es atribuida a ola de calor. ¿Qué te parece? Pero La Sexta no es nueva a esta manipulación, a esto que yo llamo directamente terrorismo informativo. Se reconoce en La Sexta un claro sesgo orientado por parte de intereses ajenos, un sesgo que hace pensar en una premeditación a la hora de confeccionar la información para presentarla de acuerdo con unos intereses muy claros, intereses acordes a un plan. Tan es así que aquí tenemos otro titular. ¿Por qué hay tantos incendios en España? Se expanden más rápido y el cambio climático es uno de los culpables. Pero tenemos más medios. Gonzalo Miró sobre los incendios en España. Asombroso que haya quien niegue el cambio climático. La Sexta, nuevamente, el bombero Sergio Martín señala el cambio climático como causante de los incendios. La atmósfera es más propensa desde hace 30 años. ABC, un experto atribuye al cambio climático la causa de los incendios intensos y sus focos. Entendemos que tal vez no vamos tan mal encaminados cuando observamos que a través de esta imagen que el verdadero pirómano es el político, ¿no? Pero curioso, ¿no? Es curioso porque también, hablando de políticos, tenemos la declaración de la principal política. En ese sentido, la ministra de Transición Ecológica, la ministra de Agenda Verde, la ministra de Transición, esto es de F Noticia, por tanto, de la organización, la gestora de noticias prácticamente gubernamental, Agencia Oficial de Noticias Española, la ministra de Transición Ecológica, Sara Agesen, pide unidad ante los incendios, un aviso de que el cambio climático está allí. Una vez más, tenemos ese interés a señalar al autor como cambio climático. Pero hay más manipulación, la manipulación cromática con la que fácilmente, poniendo imágenes de los mapas de calor de España con colores a quemado, nos ayudan a nuestro cerebro a identificar precisamente, a asemejar, a fusionar en nuestra mente el concepto de calor al concepto de fuego y de incendios. Esta es una clara manipulación. ¿Y sabes a cuándo se refiere este mapa que se va poniendo así rojo con fuego chamuscado? Fíjate, Mario Picasso, al veranillo de San Martín, el 14 de noviembre de 2023. ¿Te parece normal que para pintar un veranillo de San Martín tienes que acostumbrar a los videntes a que normalicen la asociación entre calor y fuego? Y todo esto con el beneplácito de los meteorólogos, ¿eh? Aquí lo tenemos como Mario Picasso. Fíjate, como además con temperaturas en verano en A Coruña y Oviedo de 26 y 28 grados, nos pintan una España prácticamente ardiendo. ¿Qué pretenden con estas imágenes? ¿Qué pretenden sino el facilitar a nuestro cerebro que asocie el fuego al calor, que normalice la presencia de incendio, que realice esa asociación, como el perro de Pablo, que iniciaba a salivar cada vez que escuchaba la campanita, porque se había asociado la campanita al comer.
lo mismo. Aquí nos están asociando el color del fuego a un concepto de calor que además es totalmente llevadero, 26, 28 grados. Pero mientras tanto, nosotros salivamos pensando que automáticamente y sin cuestionarlo, el calor produce fuego y mata. Y sin embargo, luego tenemos la doble moral de gente como Jesús Calleja, un tipo que ama la naturaleza, pero que está muy relacionado con el negocio de la fotovoltaica o de los aerogeneradores, ¿no? Diciendo esto. Escuchémoslo porque es interesante como este discurso de Calleja directamente apunta a otra cosa que no sea el cambio climático. Fíjate. Estoy aquí en una habitación de un motel de estos de carretera en Canadá, viendo las noticias. Y es que hoy no tengo ganas ni de salir de la habitación. Y es que me conozco cada senda, cada rincón. No sabéis el tiempo que he hecho allí, incluso he rodado algún programa. Pues todo eso que visteis en la tele ya no está, se ha quemado. Horrible, de verdad horrible. Ayer os decía que es terrorismo medioambiental. Lo es. ¿Pero qué es, Jesús Calleja, terrorismo medioambiental? Lo de talar árboles para poner aerogeneradores, quitar olivos para meter placas solares, o esperar a que todo se quema para revalorizar ese terreno con algo que produce quizás un poquito más de dinero, más riqueza, ¿no? Que es la energía. Porque todo apesta a que aquí hay un negocio importante. Es así que Herman Terz dice, Calleja llora por los bosques, pero no deja de talarlos para su empresa de energías renovables con la que se está forrando con toda su banda socialista. Interesante este post de Herman Terz, que deja en evidencia la doble moral de algunos que sí señalan al cambio climático, ¿no? Mientras, sin embargo, la Guardia Civil parece ser que ha encontrado varios cambios climáticos estos días, ¿no? La labor de la Guardia Civil para esclarecer las causas de los incendios han logrado 10 detenidos, 38 investigados. Los agentes continúan trabajando para determinar responsabilidades. Los hechos tienen consecuencia. Y aquí viene nuevamente la Guardia Civil. Esta vez no es la UCO, es la simple Guardia Civil que hace que le caiga el relato a todos los políticos encontrando varios cambios climáticos a meter entre rejas. 10 detenidos. 10 detenidos. Qué interesante. Oye, me pregunto una cosa. ¿Por qué esos detenidos siempre van a la prisión tan rápido y para un político que se sabe que roba, básicamente hay que hacer tanta investigación, suplicatorio, etcétera, cuando incluso puede estar destruyendo pruebas mientras tanto o fugarse, ¿no? ¿Por qué a la gente esa se la detiene tan rápidamente, se la mete en un furgón y a un político no? Cuando se sabe que ha robado, prácticamente es tan claro que ha delinquido, ¿no? Qué curioso. Aquí tenemos una vez más la Guardia Civil rompiéndole el relato al gobierno detenido el presunto autor de 6 incendios forestales en Málaga. La investigación se inició tras producirse un total de 6 incendios desde el 19 de julio hasta el 3 de agosto en la localidad de Teba, Málaga, quemándose unas 4 hectáreas de terreno. Gracias al trabajo efectuado y tras tomar manifestaciones a varios vecinos, se encontraron indicios de que una persona también vecino de la localidad podría ser el presunto autor de los incendios. Fíjate el cambio climático, cómo mata el cambio climático. Fíjate la Guardia Civil persiguiendo al cambio climático. Qué curioso, qué interesante esto. Detienen, dice El Mundo, en Málaga a un pirómano por provocar 6 incendios forestales. Aquí tenemos, mira, 4 pirómanos, bueno, no, 4 cambios climáticos, perdón. A ver si, por decir mal la cosa, YouTube me va a condicionar el vídeo. 4 cambios climáticos en simultánea, operando en el medio de la montaña. Esto es lo que decía Muy Mona. 4 focos distintos al mismo tiempo. 4 terroristas medioambientales. ¿Para quién trabajan? ¿Quién les ha encargado quemar nuestro monte? No, Muy Mona. No son 4 terroristas, son 4 cambios climáticos. Llamémoslo así. El español, detenido al presunto autor de 2 focos de incendio en Coimbra, Orense, en el que resultaron heridos 3 brigadistas. Ay, qué curioso, ¿eh? Cambio climático se está abriendo camino por toda España. Control sobre los pirómanos. Detenido el presunto autor de 6 incendios forestales en Málaga, decía La Razón. Y aquí La Sexta, una vez más, desinformando. No, dice, el 80% de los incendios no son intencionados. La mayoría se debe a negligencias, no a pirómano. ¿Por qué La Sexta tiene tanto interés en vender el relato que los pirómanos no existen, ¿no? Que los incendios son de otra índole, además provocados? ¿Qué significa provocados? Provocado puede significar que el gobierno no ha realizado el mantenimiento porque los bosques no se pueden tocar por exceso de regulación, por ejemplo, ¿no? 68%. Eso no es una forma de poner las condiciones para que los incendios surjan y después se pueda culpar al cambio climático.
No es una suerte de tener a pirómanos de guante blanco operando desde despachos Bruselas, Madrid, ministerios, sabiendo que son de guante blanco, que ellos no se van a ensuciar, pero que con sus decisiones contribuyen a vender una determinada realidad para después manipular a la sociedad con una interpretación y servirse de las redes mediáticas para divulgarla. ¿No estaremos hablando de terrorismo informativo, de terrorismo ideológico? ¿Cuánto hay de terrorismo medioambiental, terrorismo ideológico y terrorismo informativo? Quizás habría que investigar, ¿no? Porque alguien que duda cabe está forrando con la recalificación de las tierras. Fíjate, cómo poquito a poco se eliminan cultivos de determinadas parcelas y se ponen fotovoltaica, placas solares, placas solares que contribuyen además a mayor sequedad del suelo y la pérdida de nutrientes, la pérdida importante de espacio donde puedan vivir los animales. Por tanto, es también una forma de violencia contra la fauna salvaje importante. Pero claro, ¿para beneficio de quién? Y aquí decía Lucía Echevarría, interesante, antes de la ley de montes, cuando empezaba a estar la maleza muy alta y muy seca, varios vecinos se ponían de acuerdo y clareaban el monte y lo desbrozaban si era necesario. Ahora mismo no pueden hacerlo. Actualmente desbrozar el monte es una infracción grave. El desbroce de terrenos ajenos sin autorización se considera un delito contra la propiedad y el medio ambiente y las multas son muy serias. Puede llegar a suponer cárcel. Los ayuntamientos suelen hacer el desbroce entre abril y mayo. En agosto la maleza está tan alta porque claramente de junio y julio prácticamente la maleza empieza a crecer nuevamente y te toca al lado de tu finca, si te toca al lado de tu finca puede suponer un peligro, pero no se te ocurra ir a desbrozarla tú, que te ponen una multa y si el ayuntamiento no la desbroza, el riesgo lo corres tú. Y Libertax decía, España arde de norte a sur, todas las zonas con incendios que de repente se han iniciado todos en la misma semana, se verán así en un plazo corto de tiempo. Curioso que parte de los incendios se están investigando con la sospecha de ser provocados. Aquí tenemos los huertos. Huertos solares, claro. Pero con toda esta manipulación, con todo esto terrorismo medioambiental, informativo, ideológico, queda una pregunta muy clara. Si aquí en España dicen que el calor mata, ¿qué pasa entonces con Arabia Saudí? ¿Por qué en Arabia Saudí hay tanta gente viviendo? Esto es lo que dice este cartel. Si el calor provocara tanta muerte, en Arabia estarían todos muertos desde hace siglos. Señal de que detrás hay un bulo, hay una patraña increíble e imperdonable para justificar precisamente toda una serie de relatos, trayéndoles sin cuidados a los que nos gobiernan de las desgracias que corren a cuenta de los bolsillos de siempre, los nuestros. Cuando no son bolsillos, lo peor es que son vidas, animales y de personas. Terrible. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta. Escríbeme en los comentarios si crees que hay mayor porcentaje de terrorismo medioambiental, informativo o ideológico. ¿Cuál de los tres se está dando más? En este caso, de los incendios. Compártelo. Suscríbete si no estás suscrito al canal. Activa la campanita, esa campanita que te permite recibir los avisos para saber cuándo publique el próximo vídeo. Así nos veremos también en el siguiente. Con esto es todo. Hasta la próxima.